Buenas noches, mi nombre es Ciro Vera. Esta es mi participación en el foro de contextualización contable y financiera. Esto basado en la actividad número 1, en donde revisamos las lecturas del PDF y apoyados en material complementario damos nuestra postura frente a diferentes planteamientos que se nos dan en las lecturas. El primer planteamiento nos menciona que la contabilidad no ha tenido una evolución histórica importante porque desde la antigüedad hasta nuestros días ha mantenido los mismos principios de registro y control para el reconocimiento de las transacciones económicas. Basándome en los tiempos modernos, en lo que es para nosotros la edad contemporánea, se puede caracterizar que en cuanto a la contabilidad se refiere como un área de avance constante de la ciencia y la práctica contable, ya que éstas adquieren cada vez mayor importancia en el creciente, extenso y complejo mundo de los negocios, en el que se invoca y condensa ahora en un contexto globalizado y prácticamente único. ¿A qué vamos con esto? Precisamente la concepción de la contabilidad nace frente al planteamiento de diversas adversidades que desde sus principios ha buscado estandarizar principios ampliamente aceptados y en la actualidad no es ajena a ellos, ya que como por ejemplo uno de estos fenómenos negativos esparcidos planetariamente por la globalización y que ensombreció a los contadores de todo el mundo fue el gran escándalo gerencial y contable conocido como el caso Enron. Sin embargo, y por la misma razón que la globalización ha sido el elemento impulsor de muchos males, sus falencias también han sido impulsoras de nuevos mecanismos de defensa, como es justamente el nacimiento de renovadas normas contables para la uniformidad de información financiera en los diferentes países, las cuales traerán grandes cambios en el control de las actividades empresariales vía las prácticas contables uniformadas desarrolladas por cada país. Como hemos dicho, las deficiencias de la contabilidad que posibilitaron la existencia del caso Enron y otros grandes fraudes y delitos fueron también a su vez el motor que propulsó la decisión de recomendar el uso a nivel mundial de las normas internacionales de la información financiera. Pero ¿qué es el caso Enron? El caso Enron sale a la luz más o menos en el año 2000, donde una empresa logra a través de una alteración de sus estados financieros el propiciarse como una de las empresas más pujantes a nivel internacional, tanto así que la revista Fortune logra clasificarla como la sexta empresa con mayor valor comercial. Esto hizo que a su vez la empresa no solamente tuviera un aparente éxito, sino que permitió que la empresa pudiera vender sus acciones, pudiera vender sus bonos con un valor muy alto y a un muy buen precio entre el mercado. Cuando todo esto logra evidenciarse a través de los registros auditables y contables, esto significa para las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos un golpe bastante fuerte al perder la confiabilidad en los estados financieros presentados por diferentes empresas. En la presentación les dejo un video con una breve reseña también de este caso. El punto número 2 nos habla: la contabilidad se divide o clasifica en monetaria y no monetaria. Dentro de la monetaria se puede identificar el campo de acción más importante, puesto que se enfoca en dos aristas, la microcontabilidad y la macrocontabilidad. Cada una de ellas se orienta a explicar los hechos económicos vistos desde la parte individual, empresas o personas, y la parte global en todos los agentes de la economía. También pueden verse clasificadas según el origen de los fondos de contabilidad, bien sea privada y contabilidad pública, además según su funcionalidad u utilidad en la generación de información, contabilidad financiera y contabilidad de gestión. Frente a este planteamiento, mi posición es que no es totalmente cierto, dado que lo que puedo indagar un poco, tenemos una primera clasificación que nos puede dar según la procedencia del capital, para establecer si esta es pública o privada, y en donde pueden ser nacionales cuando los inversionistas son nacionales, o nacionales y extranjeros, y transnacionales cuando el capital es preponderantemente extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de origen. También se puede clasificar según la magnitud de la empresa, en donde por su tamaño financiero, según el tamaño del capital o el personal ocupado, en donde por ejemplo una empresa pequeña puede medir puede ser inferior, clasificada cuando tiene menos de 250 personas. Una empresa puede ser de clasificación media cuando sus empleados son en promedio entre 250 a 1000 empleados, y grande
cuando ya excede estos 1000 empleados. Pueden ser clasificadas de acuerdo a sus ventas, puede ser también clasificada de acuerdo al criterio nacional financiero, y estos criterios tienden a ser siempre auxiliares para determinar el tamaño de la empresa. Otro criterio es el criterio económico, en donde, por ejemplo, las empresas nuevas son de manufactura o fabricación de mercancías que no se producen dentro del país, necesarias, que tienen por objeto la manufactura o fabricación de mercancía que sí se produce en el país en cantidades insuficientes para satisfacer las necesidades básicas, que pueden ser industrias consideradas primordiales, o sea, es algo absolutamente necesario para las manufacturas del país, o semibásicas cuando sus mercancías están destinadas a abastecer las necesidades de la población. También se pueden clasificar como secundarias cuando no están comprendidas dentro de los grupos anteriores. Un siguiente criterio puede ser de constitución legal, ya que pueden ser clasificadas bajo sociedades anónimas de capital variable, de responsabilidad limitada, sociedades cooperativas, entre otras. Y por último, pasamos al punto cuarto. Las NIF son los estándares de información financiera que se aplican en la mayoría de los países del mundo, incluyendo Colombia, para presentar los estados financieros, porque promueven los fines e intereses económicos particulares de los inversionistas globales, por lo que se convierten en prioridad para cada gobierno velar por el cumplimiento adecuado en cada nación que se encuentra en vías de desarrollo. Lo primero es que este nuevo criterio de normas internacionales y financieras es un término que se está iniciando a acoplar dentro de todas las contabilidades de los diferentes países. Pasa a ser ampliamente aceptado, pero no en todos los países tiene una cobertura total. Sin embargo, frente a este planteamiento, encuentro que dentro de las normas internacionales hay una denominación en donde nos hablan de la presentación razonable y el cumplimiento de las NIF. Los estados financieros reflejan razonablemente la situación, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Esta presentación razonable exige proporcionar la imagen fiel de los efectos de las transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios del conocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos fijados en el marco conceptual. Se supone que la aplicación de las NIF, acompañadas de la información adicional, cuando sea preciso, dará lugar a estados. Ok, entonces de acuerdo como lo indican directamente las normas, todo esto depende de ese desempeño financiero, y estaría de acuerdo con el planteamiento, dado que nos permite presentar estados financieros que siempre van a promover los fines e intereses económicos particulares y de los inversionistas globales.